¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este programa especial que tenemos preparado para hoy. Déjenme retirarme el cubrebocas, estamos dentro de una sana distancia y pues les saludamos desde la ciudad de Puebla. Hoy vamos a estar precisamente pues una remembranza tenemos por aquí acerca de nuestros pastores de la iglesia Éfeso, donde pertenecemos. Así que pues no le cambie, vamos a estar aquí con unos invitados, hermanos invitados, que ellos tienen algunos testimonios y les estaremos haciendo algunas preguntas. Así que bienvenidos, amados hermanos, iniciamos este programa especial. Y para empezar, pues quiero darle lugar a mi hermano Marcelino Olivares, quien va a estar pues dando introducción a este programa. Dios bendiga, buenas tardes, buenos días todavía a todo el auditorio que nos ve a través de la página de la Iglesia Éfeso y sus obras en la República Mexicana, sección 1. Deseando que Dios les bendiga y quiero iniciar leyendo el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te damos gracias porque nos das el privilegio de iniciar, Señor, estas remembranzas de quienes fueran nuestros pastores, deseando que sea para tu honra y gloria por Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hacer una aclaración. Esto no es un cabo de año, porque vamos a hacer la remembranza desde nuestro hermano Miguelito, nuestro hermano Pedrito Cuautle y nuestro hermano Adalberto. Son los tres pastores generales que ha tenido la iglesia Éfeso en estos 90 años. Deseamos que Dios sea glorificado. Y si les digo que nosotros no celebramos el cabo de año de ninguno. ¿Por qué? Porque el cabo de año la Iglesia Católica lo celebra visitando el cementerio. Hablan con el difunto, le llevan comida, le llevan bebidas alcohólicas, cosa que ni le beneficia ni nada lo que nosotros podamos hacer. Se realiza una misa en favor del difunto, a veces con la mentalidad de que a través de una misa salen de donde están y pasan al cielo. Enciende velas en memoria del difunto y alguna foto del mismo. Realiza una actividad solidaria, se compra un regalo que a él le gustaría recibir y quien lo compra lo regala a alguna persona. Preparan una comida preferida del difunto y la comparten con la familia, incluyendo bebidas alcohólicas. Por eso nosotros no celebramos el cabo de año de ninguno. Planean una reunión familiar, escriben una carta que tu corazón desea para el difunto, visitan un lugar al que ibas con tu ser querido, realizas una caja de recuerdos, plantan un árbol y así sentirán la presencia del ser querido. Por esa razón nosotros no celebramos el cabo de año. ¿Por qué no lo celebramos? Porque la palabra del Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Mire, me gusta el Salmo 111, 5. Salmo 111, voy a permitirme leerlo. El Salmo 111, 1. Dice así la palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque por tu misericordia, por tu verdad. Nosotros al único que le rendimos tributo, honor y gloria se llama a Jehová, a Dios, a Cristo. Y de ahí en fuera, hermanos, Dios no comparte su gloria con ninguno de nosotros. Por eso lo que vamos a hacer ahora son algunas remembranzas de quien fuera nuestro hermano Miguelito Leal, hermano Pedro Cuautle, nuestro hermano Adalberto Olivares. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días a todos.
Gracias, mi hermano Marcelino Olivares. Y bueno, como él ya lo comentó, vamos a recordar pues algunas vivencias de los hermanos que están hoy como invitados, de cómo el poder de Dios se manifestó en algunas ocasiones. Pero para eso también tenemos a nuestro hermano Porfirio Carretero, que pues vamos a hacerle algunas preguntas. Y hermano, pues gracias por aceptarnos esta invitación también y por acompañarnos. Vamos a iniciar precisamente con preguntándole, hermano, su nombre y pues en dónde pastorea actualmente, desde cuándo usted inició en el servicio a Dios. Bueno, gracias a Dios el Señor me permite ministrar desde el año 1957. En ese momento o en ese tiempo el Señor me concedió iniciar mi ministerio y bueno, pues gracias a Dios anduve en algunos lugares, en algunas iglesias, atendiendo algunas partes es decir, llevando la palabra del Señor, y esto es precisamente gracias a Dios. Así es. Gracias, mi hermano Porfirio Carretero. Bueno, así también ustedes que nos están viendo ahí en su casita, si usted tiene alguna experiencia que haya vivido juntamente con nuestros hermanos, puede escribirnos siempre con el temor a Dios y que sea edificante. Así que como nuestros hermanos están pues exponiendo la convivencia, mi hermano, pues la segunda pregunta que le tengo es ¿con qué pastores convivió el hermano Miguelito Leal, nuestro hermano Pedro Cuautle, nuestro hermano Adalberto? ¿Cuál fue el privilegio que usted tuvo trabajar con ellos? Bueno, gracias a Dios porque el Señor me concedió, en una forma especial, ¿verdad? Pienso, y de esa manera es así. El Señor me concedió, ver la luz del día en 1942. A los 10 años que la iglesia nació, a los 10 años el Señor me concede, es decir, la vida. Y aquí pasé los años, el tiempo de mi vida. Y pues gracias a Dios, de manera que pues esto es. Qué bueno será, y quiero dar unos pequeños datos con respecto a nuestro hermano Miguelito. Sí. Tenemos estos datos siguientes. Un dato importante, el hermano Miguelito al inicio del año 1950, es decir, en el mes de enero, informa a través de la revista lo siguiente: la Iglesia Éfeso de Puebla tiene un vasto campo de trabajo, pues tiene obras establecidas o principiadas en 12 ciudades, 35 pueblos, 4 rancherías, 17 colonias y en 2 fábricas. Durante el año de 1949, un año antes, se comenzó la obra en 13 diferentes lugares y 95 hermanos fueron bautizados en agua durante el año. Por esto damos gracias a Dios, a nuestro bendito Salvador. Gracias a Dios. Vuestro consiervo, el pastor Miguel Leal Rojas. Hermano, pues alguna experiencia, alguna convivencia que usted haya estado con él y que se haya manifestado el poder de Dios en alguna campaña, si trabajó pues juntamente con él, algo que le haya marcado y que haya recordado, que siga recordando actualmente acerca de esa manifestación que Dios hizo. Bueno, desde el tiempo en que el Señor me concedió contemplar, es decir, la iglesia, fue un tiempo muy hermoso podemos decir así, de alegría, de gozo. Es decir, llegar aquí al templo era llegar, vamos a decir, como quien llega a su casa. Había gozo, había alegría, y habían algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, se tenía aquí en la iglesia que todos los ministros en ese entonces, pues pocos ministros, llegábamos aquí al templo, a la iglesia, y entonces tomábamos el alimento, el desayuno, y terminando, pero antes del desayuno, a las 7 de la mañana, ya estábamos aquí en el templo orando, pidiendo a Dios que el Señor nos ayude, nos fortalezca, y siempre orando al Señor. Este fue uno de los principios que el Señor nos concedió.
De esa manera, entonces, después del desayuno, entonces ya cada uno de los hermanos buscaba un lugarcito en donde él pudiera estar leyendo la Biblia, preparando un mensaje, porque a la tarde iba a salir a alguna colonia. Terminando del desayuno y terminando de prepararse, entonces llegó un momento en que cada uno de los ministros, ¿verdad?, después de prepararse, entonces daban la 1 de la tarde. A esa hora, entonces ya entrábamos otra vez a la oración, a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde ya estábamos fuera y entonces ya íbamos otra vez al comedor para tomar la comida. Terminando de la comida, entonces cada uno de los hermanos esperaba que el pastor, nuestro hermano Miguelito, entonces designara y enviaba de 2 en 2 a las iglesias, a las colonias, y entonces terminando de repartirlos, por así decir, entonces los hermanos, cada uno de ellos, es decir, pues esperaban un momento y se iban a despedir del pastor. Pero no era tanto despedirse, sino pues decirle, hermanos, ya nos vamos a ir a atender la obra. Y entonces salían, y al salir, pues era con el propósito de que el hermano pastor entonces les daba a cada uno para el pasaje. De esa manera entonces ya cada uno salía y se iba, y entonces hasta el día siguiente. Otra cosa importante, que aquí en la iglesia siempre había cultos matutinos, es decir, un culto especial, es decir, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y de esa manera entonces estaban prácticamente todo el tiempo aquí en la iglesia. Ese era el propósito, y gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de contemplar las obras gloriosas del Señor. Así que, hermanos, pues este es lo que pudimos contemplar. Desde luego que también hay una de las cosas que nuestro hermano Miguelito siempre nos estuvo haciendo entender, que era necesario buscar a Dios, y todos los ministros eran, es decir, ministros que buscábamos al Señor en todo tiempo, en todo momento, en todas las horas que eran necesarias. De esta manera entonces pudimos contemplar muchas obras, muchas maravillas, muchas sanidades. Gracias a Dios. Gracias, mi hermano Porfirio Carretero. Y pues por último, algún mensaje que quiera darle a la iglesia, al campo que nos está viendo en esta hora. Pues bien, hermanos, una de las cosas importantes que queremos decirles es que es decir, todo lo que es el ministerio, ¿verdad? No sencillamente es ir y predicar y ya, ¿no? Siempre el trabajo del Señor, pero sobre todas las cosas, la oración. Los ministros debemos de estar todo el tiempo que sea posible en la oración. Y así invitamos, hermanos, a todos ustedes para que tomen parte con respecto al asunto de la oración. La oración es importante, hermanos, en el ministerio. Si una persona, es decir, está predicando la palabra del Señor y no está en oración, su predicación es vana. La iglesia de la misma manera debe estar en oración, y cuando la iglesia está en oración, entonces la iglesia tiene vida, ¿verdad? Y todo es alegría, todo es gozo y todo es felicidad. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Porfirio Carretero, por su participación y por compartirnos estos testimonios. Así también tenemos a nuestro hermano Leobardo Hernández. Mi hermano Leobardo, pues gracias también por estar con nosotros y compartir pues qué es lo que nos puede comentar acerca de nuestros pastores, hermano Miguel Leal, nuestro hermano Pedro Cuautle y nuestro hermano Adalberto. Adelante, hermano. Queremos saber una parte del conocimiento de lo que tenemos acerca de los ministerios que han desarrollado los pastores. Queremos hacer un comentario acerca de los pastores que trabajaron antes que nosotros. Conocí al hermano Miguel Leal Rojas en el año de 1942.
estaba yo muy jovencito, tenía yo 12 años. Pero de ahí comenzamos a ver que el hermano Miguel Rojas tenía un carácter, pues, de tener un carácter maravilloso porque atendía a todos los jóvenes que estaban a su lado. La experiencia que tuvimos en el trayecto del conocimiento del hermano Miguel Real Rojas, pues fue una campaña que hubo en 1956 por los hermanos Jiménez. Los hermanos Jiménez llegaron aquí muy jovencitos para trabajar con el hermano Miguel Leal Rojas. El hermano Miguel Rojas no les quería dar lugar porque estaban muy jóvenes, tenían alrededor de 18 años, 19. Entonces, los hermanos insistieron y se llevó a cabo la campaña. Una de las experiencias que nosotros tuvimos es que el hermano siempre trató de que todos los hermanos que de la iglesia fueran de oración. Y los hermanos invitaron a varias misiones de acá, de la ciudad de Puebla, las iglesias que rodean en el centro de Puebla, a la oración por largo de 2 meses. Estuvieron en ayuno y oración. La experiencia que tuvimos, que esta campaña que se hizo por medio de los hermanos Jiménez y en la iglesia de Éfeso, allá en la avenida Maximilio Ávila Camacho y 20 Norte, ahí estaba un local grande, un patio grande, un terreno, se alquiló, un señor lo prestó para la campaña esta que se hiciera. En esta campaña, hermanos, las comisiones que tenían de oración, las misiones las iglesias que rodean aquí a Puebla, como metodistas, bautistas, presbiterianos y asambleas de Dios, estuvieron juntos en esa campaña orando al Señor por 2 meses. La sorpresa que se llevó la ciudad de Puebla es que en esa campaña los hermanos, muchos enfermos llegaron a que se orara por ellos. Algunos dejaron su silla de ruedas, algunos vieron, otros escucharon, Dios les dio el oído. Bueno, fue una campaña maravillosa de grandes milagros. Ahí se quedaban muchas cosas, muchas sillas de ruedas, muletas y lo que llevaban, lentes, todo se quedó ahí. Y cuando se acabó la campaña o cuando nos sacaron de la campaña porque hubo un problema de parte de las autoridades y ya no dejaron transmitir, entonces, hermanos, aquel lugar cuando nos salimos, llegaron los bomberos porque dijeron que se estaba quemando una casa ahí por ahí y dice que veían una flama fuerte que salía del lugar donde se hizo la campaña y esas bendiciones, esas experiencias las tuvimos porque la iglesia en el tiempo de Miguelito era una iglesia de oración, una iglesia que caminaba con Dios. Nosotros todavía no caminábamos en el ministerio, éramos jóvenes, estaba yo joven, hermanos, pero la experiencia que tuvimos fue maravillosa porque vimos grandes milagros en el ministerio del hermano Miguel Leal Rojas. Todo ello, hermanos, a través del tiempo vino sucediendo hasta que pues Dios llevó al hermano a la presencia suya. Esto es lo que podemos decir del hermano Miguel Rojas, ¿verdad? Porque él fue un pastor de oración, un pastor cariñoso, un pastor amable, un pastor que tuvo carácter sensible y atendió a todos los hermanos que llegaban de diferentes lugares. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias, hermano Leobardo Hernández. Y qué bueno, qué bonito es recordar y pues por aquellos que estuvieron como testigos en estos milagros, que ocurrieron como en la campaña que pues el hermano menciona. Así que pues muchas gracias para aquellos que no lo sabían. Qué bueno es saber la historia de nuestros pastores y de la iglesia. Y hoy tenemos también con nosotros a nuestro hermano Lucio Ramírez, el cual también nos estará pues compartiendo información de lo que él pues trae en esta hora. El Señor les bendiga, hermanos.
Mi nombre es Lucio Ramírez Flores, siervo del Señor. El Señor me llamó, hermanos, estando perdido en el año de 1970, siendo pastor, el hermano Pedrito Cuaucle, asistiendo, hermanos, aquí a la iglesia fielmente en el año de 1976. Fui nombrado diácono de la iglesia. En el tiempo de ese diaconado, hermanos, fue muy estricto, todo apegado a la Santa Biblia. Y, hermanos, así estuve durante 10 años en el nombre del Señor. Nos mandaba a orar por enfermos, por endemoniados, a dirigir aquí en los cultos. Y al fin de cuentas, en el año de 1987, hermanos, fui yo llamado para que me vaya a servir al Señor en la iglesia en Atoyatempan, la iglesia Rosa de Sarón. Allí estuve, hermanos, aproximadamente 10 años. Después me mandó a traer para venir, hermanos, a la iglesia nuevamente. Y estando aquí, hermanos, recuerdo que el día 16 de enero de 1997, el hermano Adalberto Olivares me dijo: hermano, nos llama el pastor, nos llama, y venimos, hermanos, como eso de las 11:30 de la mañana, y fuimos allí junto a su cama, ya estando muy enfermo. En ese momento, hermanos, el pastor, hermano Pedrito, yo estando presente, me di cuenta, le entregó la iglesia al hermano Adalberto Olivares. Le dijo: hasta aquí, hermano, hazte cargo de la iglesia, ya no me voy a levantar, ya no me voy a levantar. Le dio varias indicaciones, hermanos, para que él tomara el pastorado. Y fue, hermanos, de esa manera también como yo fui testigo de todo eso en el nombre del Señor. Así que, hermanos, a partir de ese momento, el hermano Adalberto Olivares tomó el pastorado. Tuvimos con él, hermanos, durante los años que Dios le concedió, siempre, hermanos, a su lado en obediencia. Y, hermanos, en ocasiones siempre nos acompañábamos para orar por enfermos, por orar por endemoniados. Y, hermanos, así hasta que el día que el Señor lo llamó a su presencia. Eso es, hermanos, en breve lo que yo tengo que decir también en el nombre del Señor. Hermano Lucio, qué bueno que nos comparte esto. Pues, ¿tiene algún mensaje que quiera compartir con todos los que nos están viendo de la iglesia de Éfeso y su campo, hermano? Sí, hermanos, efectivamente, todo eso que hemos venido desde que el Señor nos llamó, yo invito a todos los hermanos, a las iglesias, siervos de Dios, que todos, hermanos, nos esforcemos en buscar a Dios, ahora que estamos ya muy próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todos, hermanos, trabajemos en la obra del Señor y sigamos, hermanos, con valor hacia adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano, por compartirnos este mensaje. También tenemos hermanos que están virtualmente en línea en otros estados como Chiapas, y pues también tenemos ya por ahí a nuestro hermano Eleazar Calvario, el cual, pues mi hermano, gracias por aceptar esta invitación de compartirnos juntamente con todos los que estamos aquí y los que nos están viendo esos testimonios. Y hermano, pues indíquenos en dónde está pastoreando actualmente. Sí, hermano. Díganos, ¿con quién tuvo la oportunidad de trabajar? Iniciamos en el año 96.
oportunidad y el privilegio de conocer a nuestro hermano pastor, Adalberto Olivares. Yo antes había conocido a mi hermano Marcelino y a hermano Adalberto no lo conocía, pero gracias a Dios ahí fue donde conocimos a nuestro hermano. Él fue pastor de esa misión y pues tuvimos la oportunidad de tratar con nuestro hermano desde su llegada. Yo colaboraba ahí en esa iglesia con nuestro hermano Federico González Castro y en el cambio con nuestro pastor vamos a servir con algo que ahí nos marcó en ese tiempo. Fue que cuando él llegó ahí en la iglesia López Mateos había diferentes grupos. Era una iglesia, pero que había divisiones dentro de ella. Que el grupo de fulano, el grupo de sultano, el grupo de X, ¿verdad? Y le costó al hermano ahí un poco tratar con los hermanos, pero recuerdo que en una Navidad, la primera Navidad que él estuvo con nosotros, él decía, hermanos, el Señor me mostró qué está pasando. El Señor nos mostró que a él le mostró al pastor que en cada esquina del templo había él veía que habían demonios provocando divisiones en la iglesia. Y desde ahí unió a la iglesia a orar, a clamar al Señor. Ya venía llamándole, insistiendo a orar, pero desde esa fecha más se acentuó la oración y Dios se glorificó con nuestro hermano allá. Ya en el 96, cuando estamos aquí, nos hablaron para ir a ver lo que iba a haber el cambio de pastor. Y el Señor nos permitió estar allá, ver el cambio de pastor y pues fue de mucha bendición, hermano. Muchas cosas dentro del ministerio que tuvimos, ¿verdad? Colaborando con él allá en la López Mateos. Nuestro hermano viajaba mucho. El pastor lo ocupaba como misionero y recorría gran parte del país, desde Cancún, Quintana Roo hasta Ciudad Juárez. Lo mandaba nuestro pastor, hermano Pedrito. Yo no tuve mucho tiempo para viajar con él. Viajaban muchos hermanos. En ese entonces había un micro que el hermano Cielo había puesto a disposición para los viajes misioneros. Y ahí viajaban muchos hermanos. Uno de tantos viajes tuve la oportunidad de viajar con él a la zona de Cancún, por Campeche. Y ahí estando en una de esas campañas, ahí en un lugar, no recuerdo el nombre, creo que se llama San Ángel, ahí en un poblado, en una comunidad alejada de la ciudad. Mientras el hermano ya estaba el culto desarrollándose, nuestra hermana, su esposa, la hermana Eli, estaba con uno de sus hijos, el más pequeño, Ezequiel. En el autobús estaban preparándose para ya bajar al culto. Cuando nos avisaron, nos informaron que Ezequiel estaba pues sin señales de vida, estaba muerto. Tenía la hermana sosteniendo a su pequeño en brazos, colgadito, la cabeza, los pies sin fuerza. Ya no se sentía ningún latido de su corazón. Yo, como en ese entonces apenas estaba empezando, recuerdo que entré muy apresurado a ver al hermano que saliera, a ver a su pequeño, a Ezequiel, y me dijo, hermano, tranquilo, ahorita vamos, ¿verdad? Con esa calma, una calma que yo admiraba de nuestro hermano. Salió, fue a ver qué estaba pasando y dijo, bueno, vamos a hacer una oración. El hermano oró ahí por Ezequiel y pues después de que él terminó de orar, salió para seguir en el culto y ya finalizando, pues vimos que al poco ratito Ezequiel volvió ya a la vida, gracias a Dios, y fue algo que marcó nuestra vida también en ese aspecto, ¿verdad? Lo que Dios se glorificó en ese momento, hermanos. La iglesia. Amén. ¿Hizo alguna pregunta, hermano?
a la iglesia que nos está viendo en este momento? Pues seguir adelante, esforzándonos. Cada uno de nuestros pastores, no tuve el gusto de conocer al hermano Miguel Leal Rojas, sí tuve el gusto de conocer a nuestro hermano Pedrito, tener algunas interacciones con él, gracias a Dios, pero cada uno nos dejó un ejemplo en buscar a Dios. Y la palabra Dios es clara cuando dice que veamos a los hermanos que nos hablaron la palabra de Dios y que imitemos el ejemplo de su fe que ellos han tenido. Creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, seguir o imitar la fe de nuestros hermanos y buscar más al Señor. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga ahí juntamente con toda su iglesia. Y bueno, pues bonitas experiencias, testimonios que tienen cada uno de nosotros, y si nosotros expresáramos todo, usted puede hacerlo también a través de la transmisión. Si tiene imágenes, tiene fotos que compartir, también puede hacerlo. Y bueno, tenemos también a nuestros hermanos que de alguna forma han estado apoyando en la iglesia, y me refiero al hermano Yair Hernández, que pues él ha estado también en el coro, pero bueno, qué mejor si él nos habla acerca del trabajo que está realizando en la iglesia Éfeso. Gloria a Dios. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Y pues sí tenemos mucho que compartir, ¿verdad? Pero yo creo que el tiempo no nos alcanza. Pero sin duda alguna, las experiencias que hemos vivido, o el coro Éfeso ha vivido juntamente con los pastores, ha sido grandes, porque este coro, no tengo el dato exacto, pero nació por ahí de los años 40, si no mal recuerdo, donde todavía, ¿verdad?, nuestro hermano Miguelito, pues no tuvimos el gusto de conocerlo, pero desde aquel entonces este coro ya de alguna manera tenía esa relación, ¿verdad?, trabajando, apoyando la obra del Señor con los pastores. Asimismo, ¿verdad?, cuando nosotros llegamos al coro en el año de 1995, en vida todavía nuestro hermano Pedrito, ¿verdad?, yo recuerdo algunas experiencias desde la niñez con él, cuando saludaba a mi padre, al hermano, ¿verdad?, en la entrada de la iglesia, decía, ellos son los próximos a cantar al Señor, y pues no se equivocaron, ¿verdad?, porque gracias a Dios por su misericordia, pues aquí estamos sirviéndole al Señor. Y en mi experiencia propia, ¿verdad?, pues la oportunidad de trabajar con nuestro pastor, nuestro hermano Adalberto Olivares, sin duda alguna fue un privilegio. Tuvimos algunas experiencias, ¿verdad?, con nuestro hermano. Y yo recuerdo una muy en particular, ¿verdad?, que pues sin duda alguna fue cuando fue a orar por nosotros allá en el departamento del coro, cuando oraba por nosotros para quedar al frente del coro. Sin duda alguna fue una experiencia maravillosa, como el Señor de alguna manera, su presencia se dejaba sentir, se derramaba su respaldo, su apoyo, y pues desde aquel momento, ¿verdad?, nosotros le decíamos saber a nuestro pastor, ¿verdad?, pues estamos para servir a Dios, estamos para servir a usted y para servir a la iglesia, y así es como de alguna manera hemos trabajado hasta el día de hoy, hermano. Qué bueno que nos comparte esto. Pues por último también, como todos, les estamos dando esa oportunidad de dar un mensaje a la iglesia. Pues el mensaje que podríamos mencionar a la iglesia, ¿verdad?, y dirigirnos a los grupos que de alguna manera participan en sus iglesias, ¿verdad? Es importante, sin duda alguna, estar en comunión con Dios, pedirle a Dios, pedirle su dirección, la inspiración de lo alto, para que cada cántico, cada alabanza que nosotros entonemos como grupo, como coro, estudiantina, rondalla, que de alguna manera tenemos ese privilegio de alabar a Dios, ¿verdad?, pues siempre que con esa inyección, ¿verdad?, que escuchamos, y sin duda alguna también estamos conscientes de eso, que nuestros pastores nos han enseñado a orar, a estar en comunión con el Señor, y así de alguna manera
aportar para la iglesia, ¿verdad? Orar por nuestros pastores, porque sin duda alguna ellos lo están haciendo por nosotros, y pues no nos queda más que seguir adelante, esforzándonos, uniéndonos cada día más en la oración. Nosotros escuchamos cada domingo, ¿verdad?, a nuestro pastor, ahora a nuestro hermano Pablo, motivar a la iglesia a que se ore, a que se busque la presencia de nuestro Dios, y en nuestro caso, ¿verdad?, ha invitado a los diferentes grupos, a los diferentes hermanos que trabajan en la obra del Señor, y para nosotros es un privilegio también, ¿verdad?, estar en comunión con el Señor, apoyando en la oración a la obra, y que la obra del Señor crezca, porque el Señor viene pronto, y solamente con su poder, con su presencia, con el Espíritu Santo podemos salir avantes. Pues Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Gracias, mi hermano Yair. Y pues también tenemos a nuestro hermano Irving Rugerio, que también pues él ha estado apoyando, y también vamos a dejar que exprese algo a mi hermano. Adelante, hermano. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Pues fue un privilegio para mí trabajar con el hermano Adalberto. Les puedo decir que pues él, desde que llegamos, siempre nos recibió con una sonrisa, mis hermanos, y así como tengo ese recuerdo de él, yo creo que muchos que lo conocimos estamos de acuerdo en que nos hablaba nuestro Dios, el Padre Celestial, a través del hermano Adalberto, y siempre que buscábamos un apoyo, pues él estaba para nosotros, mis hermanos. Dios mandó a nuestro hermano Adalberto, y pues lo que hace Dios está bien, porque él tenía esa personalidad, mis hermanos, que cuando tenía que ser fuerte, él era fuerte. Cuando tenía que ser cariñoso, como si fuera nuestro padre humanamente, pues también lo era, mis hermanos, y tenía ese respaldo, ya que muchas veces nos tocó ver que había personas, ¿verdad?, endemoniadas, y llegaba el hermano Adalberto, oraba, y pues después de que entraba esa persona que se veía mal, se veían así como si estuvieran pues mal de sus facultades mentales, el Señor los hacía libres. Y pues son cosas que si uno no está acá en la iglesia no lo ve, ¿verdad?, no se da uno cuenta. También es mucho el trabajo que hay aquí dentro de la iglesia, y pues sabe el Señor, ¿verdad?, que Él pone a quien debe ser. Y yo también pues les digo, mis hermanos, que hay cosas que vemos aquí al frente, ¿verdad?, que nada, dicen el hermano que ora, el hermano que dirige, el hermano que predica, pero atrás de todo ese trabajo hay mucho movimiento que no se ve. Pero lo que les invito, mis hermanos, es que todos somos equipo, que todos oremos los unos por los otros, y que el trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos. A lo mejor es un trabajo pequeño, un trabajo mediano, un trabajo grande, pero el Señor les va a dar la recompensa, mis hermanos. Y si tal vez no se ve lo que usted está haciendo, ¿verdad?, dentro de una iglesia, mi hermano, el Señor sí lo está viendo, mis hermanos, porque es mucho el trabajo que hay aquí. Y yo les invito a todos, mis hermanos, si alguien siente el deseo de servir al Señor, mi hermano, dé el paso adelante, porque el Señor lo va a respaldar. Ese deseo que está usted tal vez sintiendo en este momento, que lo ha sentido, es porque el Señor lo está llamando. Así que, mis hermanos, si el Señor lo está llamando, dé usted ese paso de obediencia. Si el Señor le está hablando, el Señor lo va a respaldar a usted en lo poco o en lo mucho que haga. Todo tiene recompensa, y ese trabajo pequeño a lo mejor que usted va a iniciar es un trabajo que la iglesia necesita, que todos necesitamos los unos de los otros, y todos necesitamos de la oración, ¿verdad, mis hermanos? Como les decía, somos un equipo. Así que no nada más es el pastor el que tiene que orar o los colaboradores, sino si toda la iglesia sigue orando, el Señor se sigue manifestando. Si toda la iglesia sigue orando, las iglesias se levantan, las almas, ¿verdad?, que no conocen a Cristo también lo aceptan, y es el tiempo de la gracia. Seguimos viendo también los milagros que hace el Señor, las sanidades que hace. Y hay cosas también que parecen increíbles, pero son respuesta del Señor, porque el Señor todo lo que hace es increíble, y bendito sea su nombre, mis hermanos. Pues gracias, mi hermano, por compartirnos también estas palabras, y también pues recordamos que ya hace aproximadamente un año que pues nuestro hermano Adalberto Olivares, juntamente con su familia, pues partieron con el Señor. Así también tenemos con nosotros a nuestros hermanos de Ocotlán, los cuales pues ellos también nos van a dar pues testimonio de nuestro hermano Israel, que estuvo ahí como pastor, mi hermano Jorge y mi hermano Héctor Gerardo. Adelante, mi hermano Jorge. No, usted. Pues que el Señor les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es
Héctor Gerardo Marcos González, y pues aquí está mi hermano Jorge presente, que se presente. Dios les bendiga, hermanos. Pues queremos hacer una pequeña remembranza respecto a nuestro pastor, nuestro hermano Israel Olivares, que actualmente se encuentra en la presencia del Señor. Nuestro hermano Israel Olivares, poblano, nació el 21 de febrero de 1978. Él fue hijo en vida fuera el hermano Adalberto Olivares Mendoza, y nuestra hermana Elizabeth Poblano. La hermana Rebeca Olivares, esposa de nuestro hermano Israel, nació el 17 de septiembre de 1978. Ellos pues tuvieron 4 hijos, los pequeños Ian Yamil, Gerald y Rebeca, Israel, y el mayor, que es Eric Uriel. El hermano Israel inició su llamado de pastorado muy joven, ¿sí? Mientras celebraba un culto en la misión Ebenezer de la ciudad de Campeche. Después inicia su ministerio también como pastor en la iglesia Emanuel de la Colonia Universidades Puebla. También fue pastor durante 11 años en la iglesia Ebenezer de San Francisco Cotlán. El 22 de septiembre del año pasado, del 2020, pues el Señor los llama a su presencia mientras iban a una misión a la Sierra Norte del estado de Puebla. Trabajando en la iglesia Ebenezer, y a raíz de la pandemia se inician las transmisiones de los cultos semanales dominicales, dentro de los cuales se inicia el llamado Jueves de Alabanza, el cual ha sido de mucha bendición para muchos hermanos, tanto de la República Mexicana como de Estados Unidos, y hermanos que se encuentran en Europa y algunos países de Latinoamérica. Recordamos unas de las palabras que nuestro hermano Israel siempre, con las cuales nos exhortaba a todos los que colaborábamos con él, y las cuales eran: siempre vale la pena alabar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Gerardo, y pues hermano Jorge tiene algo que compartirnos. Bueno, solamente decir que nos quedamos con lo más bonito en servir al Señor, y juntamente con nuestro hermano Israel, creo que las personas que estuvieron tan cerca de él logramos aprender muchas cosas y que quedan guardadas dentro de nuestro corazón, y cada uno de nosotros aprendemos a través también de la palabra de Dios, de los siervos que estuvieron también, como Moisés, como lo fue el apóstol Pablo, pero también el Señor utilizó a nuestro hermano Pedrito Cuautlet, a nuestro hermano Adalberto, y en su tiempo también a nuestro hermano Israel en la iglesia Ebenezer. Gracias, mi hermano Jorge. Bueno, pues ahora nos vamos a trasladar hasta la Ciudad de México, en el cual pues también tenemos a mi hermano Gerardo Aguirre. Él también tiene pues palabras que compartir juntamente con todos los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo. Así que, hermanos, pues como decía, invitarlos. Si usted que nos está viendo ahí en su casita y tuvo algún testimonio, alguna convivencia con nuestros hermanos pastores que hemos estado mencionando, nuestro hermano Miguel Leal Rojas, con nuestro hermano Pedro Cuautle, con nuestro hermano Adalberto Olivares, alguna imagen, alguna foto en el cual pues haya ido a su iglesia también para alguna actividad y quiere compartir con nosotros esa información, pues adelante, hermano. Bueno, pues ahora sí nos vamos con nuestro hermano Gerardo Aguirre. Hermano Gerardo, Dios le bendiga. Pues adelante, hermano, díganos en dónde está actualmente. Bueno, pues Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, a toda la iglesia Éfeso, a la iglesia Éfeso dentro y fuera de la República Mexicana. Pues el tiempo que en un momento dado pudiera yo tomar, pues sería muy poco para hablar acerca de nuestro pastor que ya partió con el Señor. Solamente quiero leerles rápidamente Apocalipsis 14:13, que dice así la palabra: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En la frase donde dice, porque sus obras con ellos siguen. Es cierto que nuestro pastor ya partió con el Señor, ¿verdad? Pero dice la palabra que sus obras con ellos siguen. Bueno, pues conocimos al hermano Beto allá en los años 70, yo era muy pequeño, ¿verdad? El Señor me llama al ministerio a muy temprana edad,
¿verdad? Y empezamos a trabajar en la obra del Señor aquí en México aproximadamente en los 80. Y algo que me quedó bien marcado de parte de nuestro pastor es la obediencia a Dios y a su pastor, al hermano Pedrito Cuauhtli, ¿verdad? Su servidor ya en los 80s, como por el 82, 83 más o menos, ¿verdad? Celebrábamos, yo era muy jovencito, se celebraba, ¿verdad? Los congresos de la región de aquí de México, ¿verdad? Y su servidor era el encargado de, ¿verdad?, ir a buscar el predicador, y siempre pensaba en el hermano Beto como el evangelista, ¿verdad?, de Éfeso, que era también evangelista, ¿verdad? Y yo iba a verlo. Y bueno, la amistad, ¿verdad?, la camaradería de él para conmigo, aunque él ya es de una edad más avanzada que yo, hermano, y me decía, hermano, yo iba a lo que iba, y me decía, hermano, yo estoy dispuesto, pero le voy a pedir un favor. Dígale al hermano Pedrito, y lo que él diga, yo estoy sujeto. Yo me quedaba así sorprendido de la obediencia, primeramente a Dios y al pastor. Bueno, pues hermanos, gracias a Dios, los 80s, los 90s, ya el 2000, ¿verdad? Que nuestro hermano partió con el Señor. Hermanos, entre el hermano y su servidor, ¿verdad? Pues había una amistad, una estrecha relación, ¿verdad? Cada vez que iba a Puebla, ¿verdad? En una ocasión me dijo, hermano Gerardo, usted nunca me platica de problemas de la iglesia, nunca me dice, ¿qué acaso no tiene problemas la iglesia? Digo, sí, y bastantes, digo, pero hermano, pues le oramos al Señor, le pedimos a Dios que nos ayude con los problemas de la iglesia, y si en un momento dado no pudiésemos, ¿verdad?, sobre asuntos de la iglesia, oh, mi hermano, usted es nuestro pastor, y la iglesia de Éfeso es nuestra iglesia central. Ay, hermano Gerardo, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y hermanos, pues sí me palmeaba, y ¿verdad? Me daba consejo, me orientaba, oraba al Señor y ya salía yo de la oficina. Hermano, muchas cosas, ¿verdad? Aquí a Valle de Chalco, cuando su servidor, por la gracia del Señor, me permite abrir campo aquí en Valle de Chalco en el año de 1985, hace 38 años, ya vamos para 39 años, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Muchas anécdotas que pudiera yo contar, pero gracias a Dios, el hermano siempre nos respaldó, él viniendo como evangelista 2, 3 veces, ¿verdad? Hermanos, que se hacía campaña, ¿verdad? Me hacía el favor de venir a bautizar aquí a la iglesia. Muchas cosas que podíamos platicar, pero en todo aquello que hubo entre el hermano y su servidor, gracias a Dios, ¿verdad?, ha sido de mucha bendición, y como dice la palabra del Señor, porque sus obras con ellos siguen. Lo que el hermano en un momento dado dejó de hacer como humano, como persona, como pastor, es cierto, ¿verdad? Pero sus obras con ellos siguen. Muchas cosas quedaron bien enraizadas en mi corazón, y que Dios me ayude, ¿verdad?, a tener aquellos bonitos recuerdos, y que en un momento dado nos sirven para seguir adelante en la obra de nuestro Dios. Finalizo diciendo, Iglesia Éfeso, las iglesias dependientes, ¿verdad?, de la iglesia Éfeso, dentro y fuera de la República Mexicana, cuidemos lo que nuestros pastores nos dejaron, hermano Miguelito, hermano Pedrito, ¿verdad?, que también su servidor trabajó un tiempo con hermano Pedrito, ¿verdad?, antes de su muerte. Cuidemos lo que nuestro pastor Adalberto nos ha dejado, lo que nuestros pastores nos han dejado. ¿Cómo? Oigan bien, hermanos, uniéndonos en torno a Jesucristo, nuestro líder, nuestro capitán, pero también, ¿verdad?, en torno a nuestro pastor, que por la gracia de Dios así lo permitió, que nuestro hermano Pablo Olivares Poblano fuese nuestro pastor. ¿Para qué? Cerrar filas, ¿verdad? Y no permitir que el diablo
¿verdad?, haga de las suyas, ¿verdad?, con la obra de nuestro Dios, con nuestra iglesia Éfeso y su campo dentro y fuera de la República Mexicana. Hermanos, Dios les bendiga. Para nosotros fue un gusto, un placer, ¿verdad?, trabajar con nuestro hermano Pedrito Cuautle en su tiempo y después con nuestro hermano Adalberto Olivares y ahora con nuestro hermano, ¿verdad?, Pablo Olivares Poblano. Dios les bendiga mucho. Las obras de nuestros pastores que se nos han adelantado. Y hablando de nuestro pastor, hermano Adalberto, dice la Biblia, dice la palabra, porque sus obras con ellos siguen. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Y saludos a todos desde aquí, desde Valle de Chalco. Amén. Gracias, mi hermano Gerardo, que el Señor le bendiga igualmente allá con toda su iglesia. Y bueno, también tenemos con nosotros a la Comisión de Orden de la Iglesia Éfeso, y es por eso que le vamos a dar también lugar a nuestro hermano Tlatzani, que él también tiene algo que compartir con nosotros. Así que mi hermano, adelante, adelante mi hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy, 22 de septiembre, estamos recordando un día que el Señor le plació llamar a nuestro quien fuera nuestro pastor, el hermano Adalberto Olivares, su esposa y su hijo. Y la palabra del Señor dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Yo invito a todo el campo de la iglesia Éfeso, a todos nuestros pastores, a todos nuestros ministros, misioneros, que sigamos adelante con la obra que nuestros pastores nos han dejado. Recordando a nuestro hermano Miguelito Leal Rojas, a nuestro hermano Pedro Cuautle, y hoy muy en especial recordando a nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, quien fuera nuestro pastor, y que nosotros, la Comisión de Orden, que estuvimos muy cerca de él, colaborando con él en todo lo que se ofrecía en la iglesia y apoyando al pastor en todo lo que se ofrecía, vimos el respaldo de Dios en nuestro pastor, vimos cómo Dios respaldó siempre a nuestro hermano Adalberto. Y pues yo invito a todos los hermanos, los que hemos colaborado en la iglesia, que sigamos adelante, como el texto que dice, firmes y adelante y no mirar atrás. Pues la palabra del Señor dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y quiero que reciban un saludo y decirles, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Y pues quisiéramos que todos nos uniéramos en la obra del Señor. Cristo viene pronto y es lo que nos decía nuestro pastor Adalberto. Prepárense para un encuentro con su Creador. David. Pues muchas gracias, mi hermano, por compartir estas palabras, y pues también tenemos vía también virtual a nuestro hermano David Calderón, que él está en el norte de nuestro país, y él también tiene que compartir algo con nosotros. Así que mi hermano David, pues que nos está haciendo el favor de también pues compartirnos estas palabras para toda la iglesia, para todos aquellos que nos pues están viendo en este momento. También queremos escuchar acerca de
pues los testimonios seguramente pues no ha sido 1, ni 2, ni 3, porque como sabemos que siempre ha estado cerca pues de los pastores, de los ministros. Así que mi hermano, adelante hermano David Calderón con esto que nos quiere compartir. Me complace el tener parte en esta lista de siervos de Dios a quienes nos han permitido en este día hacer un memorándum relacionado con nuestros hermanos pastores. Para mí, hermanos, esta experiencia de tener que hablar algo relacionado con nuestro pastor, nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, me es un tanto complicado por la razón del sentimiento que nos unió a través de los años en que él estuvo pastoreando en forma, diría yo, hermanos, complicada debido a los problemas que se suscitaron en relación a su nombramiento. Sin embargo, bendigo a Dios, hermanos, porque tuvimos la oportunidad de estar muy apegados a la situación con el propósito de defender, de aclarar, de apoyar y de respaldar los pasos, los movimientos y todo lo que tenía que ver con el ministerio de nuestro amado hermano pastor. Para mí, hermanos, esta experiencia de no tenerlo ya entre nosotros, todavía me cuesta trabajo aceptar lo que ha sucedido con nuestro pastor, pero hermanos, así fue la voluntad de Dios y lo aceptamos con gratitud y también, hermanos, con resignación. En relación a nuestro hermano pastor, nuestro hermano José Adalberto Olivares Mendoza, yo tengo que manifestar algo que a mí siempre hermanos, me agradó de su persona. Y lo que me agradó de él como pastor y también como persona es que fue un hombre muy visionario, un hombre que no se replegó a pesar de tener muchas cosas en contra, a pesar de tener infinidad de situaciones que pudieron haberlo hecho arredrarse ante las circunstancias. Bendigo a Dios por su espíritu, bendigo a Dios por su valor, bendigo a Dios por su persistencia, su perseverancia, su tolerancia inclusive ante las circunstancias y nunca se doblegó. Agradezco a Dios, hermanos, por este hombre visionario que lejos de frenar el avance de la iglesia, él dio la oportunidad a que, hermanos, continuara la iglesia con pasos más firmes, con pasos más agigantados. Y ustedes y yo sabemos que durante el ministerio de nuestro hermano, la obra del Señor Jesucristo creció en distintos puntos de nuestra república y aún también en la Unión Americana. Así que, hermanos, el recuerdo que yo tengo de este hombre de Dios, de nuestro hermano Adalberto Olivares, es, hermanos, el modelo de un hombre que está dispuesto a darlo todo por causa de la obra de Dios.
Y tan ha sido así, hermanos, que precisamente andando en el cumplimiento de sus deberes como siervo del Señor, allí el Señor tuvo a bien, hermanos, enfrentarlo con la muerte, a fin de que él pasara ya a la presencia, a su presencia, y estuviera ya hoy gozando de, hermanos, su bendita comunión. Hermanos, de nuestro hermano puedo decir que fue un hombre modelo de trabajo, de espiritualidad, un hombre sincero, un hombre transparente, un hombre honesto, un hombre, hermanos, capaz, y sobre todo un hombre que supo, hermanos, responderle a Dios y a la iglesia con su persona, con su trabajo y también con su personalidad. Hermanos, es lo que tengo que decir de nuestro pastor. Podría señalar muchas cosas más, anécdotas que tuvimos, hermanos, juntos, algunas otras situaciones, el respaldo tan grande que nos dio al seminario de capacitación ministerial, que por la gracia de Dios ha persistido hasta este año, hermanos, ya con 27 años de existencia, y que siempre, hermanos, nos respaldó, estuvo al tanto de todo lo necesario, lo indispensable. Así que, hermanos, para mí, el concepto de la personalidad de un hombre como Adalberto Olivares Mendoza es de un hombre cabal, un hombre sincero y un hombre que respetó y sostuvo la obra hasta el último día de su vida. Hermanos, Dios los bendiga. Ha sido para mí una muy buena oportunidad de expresar mi concepto en relación a este hombre de Dios. Gracias, mi hermano. Pues algún mensaje que quiera darle a la iglesia que nos está viendo en esta hora. Adelante, hermano. Por supuesto que el lugar que él ha dejado y quien ocupa ahora, hermanos, el lugar de pastor, pues tiene un reto muy grande, hermano. No solamente a tratar de igualar, sino también, hermanos, con la ayuda de Dios, por la capacidad que tiene mi hermano Pablo, y también por, hermanos, el tiempo que nos reste, tiene el reto de poder seguir adelante, tomar la estafeta de nuestro amado hermano y continuar con esa visión de que la gloria de Dios se mueva y se manifieste en su obra. Esa es mi impresión, hermano. Gracias, mi hermano David Calderón Cervantes, gracias por esas palabras, y pues vamos a ir cerrando ya con estas participaciones, y tenemos también a nuestro hermano Elías Ramírez, que también pues él nos va a compartir algo. Así que adelante, mi hermano Elías. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están detrás de estas cámaras y que el Señor prospere su obra. Pues, mis hermanos, hay mucho que decir sobre este particular. Se nos ha encargado que hablemos algo de la trayectoria de nuestra presencia aquí en la iglesia de Éfeso y de nuestros pastores. En primer lugar, pues quiero decirles que yo ya no fui privilegiado en conocer al primer pastor, nuestro hermano Miguelito, pero sí puedo decirles que tuve el privilegio de trabajar al lado del hermano Pedro Cuaucle, del hermano Adalberto Olivares. 25 años estuvimos trabajando en la obra del Señor con su hermano Pedro Cuaucle y todo el pastorado del hermano Adalberto. En primer lugar, quiero señalar que yo conocí al hermano Pedrito Cuaucle en el año de 1970. Llegué aquí por primera vez a la iglesia de Éfeso en el año de 1968, fue cuando conocí la primera vez. El templo estaba a la inversa, o sea,
el púlpito estaba lo que hoy es la entrada, y la entrada era por el templo anterior. Pero ya de manera formal llegué aquí el 16 de febrero de 1970 para quedarme en el Instituto Bíblico, y desde entonces y toda la vida pastoral del hermano Cuautle no hemos salido. Pues quiero señalar, hermanos, que durante este periodo de 25 años en el pastorado de nuestro hermano decirlo, porque la obra del Señor así es. Bueno, pues gracias a Dios que después de entrar al Instituto Bíblico en el año 72, Él mismo nos cuenta o nos dijo que la primera vez que nos vio ya recluidos aquí en el instituto, pues como que no le dábamos muchas esperanzas, decía Él. Pero hermanos, gracias a Dios, Dios fue confirmando el ministerio, y gracias a Dios Él tuvo mucha confianza en nosotros, y alabo a Dios por este privilegio, porque después de graduarnos en el Instituto Bíblico, nos mandó a atender la primera obrita ya oficialmente en el estado de Veracruz, en el ejido Lázaro Cárdenas, y de ahí estuvimos 2 años, nos trajo aquí a la escuela, al templo, y una de sus palabras que no se me olvida fue esta: Elías, tú para pastor no te veo agallas, decía él, pero sí vas a estar aquí con la pluma y el papel. Y desde entonces comenzó a foguearme en la escritura. Y más tarde, en el año 77, tuvo a bien introducirnos como maestro en el Instituto Bíblico Éfeso. Era muy inexperto en ese aspecto, hermanos, pero él decía: yo veo en ti estas cualidades, así es que órale al Señor y que te confirme. Hermanos amados, para gloria y honra del Señor, a partir desde el año 77 hasta la fecha, hemos estado trabajando con él en el instituto. Trabajamos durante esos 25 años en el Instituto Bíblico Éfeso. Más tarde, pues ya estando aquí en la iglesia, nos encomendó algunas obritas que atender. Entre ellos fue la iglesia de Guardia Tlaxcala, en donde Dios me concedió de tener a una ovejita como esposa, ¿verdad? De ahí es. Bueno, pues el trabajo siguió adelante, el trabajo continuó, y gracias a Dios, hermanos, que pudimos compartir muchas experiencias con el hermano Pedrito. Él tuvo mucha confianza en nosotros tuvimos mucha amistad con él, y gracias a Dios, pues él hasta el último día de su vida estuvimos al lado de él, y esto para mí representa un gran honor y privilegio para honra y gloria del Señor. Bueno, pero en el mes de marzo, específicamente el 14 de marzo del año 97, llegó lo que no queríamos que se diera. El hermano Pedro Cuautle, después de un largo periodo de enfermedad, él falleció, se fue a las naciones eternas, y fue como, hermanos, el hermano Adalberto tomó el pastorado. Se fusionan, hermanos, dos cosas en el pastorado del hermano Pedro y el hermano Adalberto. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos. De la siguiente manera, quiero explicarles lo siguiente. Para nosotros, la amistad con el hermano Adalberto Olivares Mendoza, como lo conocemos, o el hermano Beto, decía el hermano Pedrito, fue de la siguiente manera. Mire, yo lo conocí en 4 áreas. Primeramente como hermano en Cristo, luego como compañeros en el ministerio, luego ya como pastor titular de la iglesia de Éfeso y como un colaborador al lado de él, pero también en la otra área es estar al lado de él trabajando ya como director del Instituto Bíblico, y nosotros también a su lado. Mire, yo conocí al hermano Adalberto en el año de 1934, allá en donde él vivía con sus papacitos en la colonia San Baltasar, en donde se abrió una misión. Nosotros tuvimos el privilegio de abrir esa misión o continuarla, porque el hermano Pedrito fue a inaugurarla en un día martes y el siguiente culto era el día jueves.
y ahí nos encomendó el hermano pastor Pedro que fuésemos a hacer los cultos, y fue ahí donde conocí al hermano Adalberto. Como les repito, él no era ministro todavía, nosotros iniciábamos ya, y ahí lo conocimos. Y hermanos, desde entonces, desde esas fechas, comenzó una amistad así tan pertinente, tan permanente, que nunca se acabó. Como lo veíamos ahí en los cultos, hablábamos con él, y no sé si le caí bien. Recuerdo que después de un culto de esa tarde, me llamó así a su casita, o su cuarto donde vivían, y me dice: "Men, tengo algo para ti", y me regaló una camisa. Ese recuerdo lo tengo presente desde ese entonces, desde el año 74. Bueno, sería largo enumerar algunos datos más, pero después, en el año 77, fue llamado al ministerio, y su primera experiencia, su primer trabajo en el ministerio fue ir a atender la obra en Jaltipan, Veracruz. Desde ahí, hermanos, desde que él comenzó a trabajar, al siguiente año, en el año 78, se celebró el Congreso Juvenil en la Nueva Victoria, y de ahí el hermano pastor, hermano Pedro Cuaucle, nos encomendó que fuésemos a hacer una gira evangelística con 17 muchachos del Instituto Bíblico Éfeso. Estuvimos en el Congreso de la Nueva Victoria. En ese tiempo era el presidente nacional, el hermano Marcelino Olivares, y de ahí dice el pastor: "Bueno, pues de aquí, Elías, te vas a la gira evangelística". Y la primera obra, la primera iglesia que visitamos para hacer nuestra gira evangelística fue precisamente con el hermano Adalberto. De modo que después del Congreso nos trasladamos a la iglesia en Jaltipan, Veracruz, y de ahí nos extendimos desde estos primeros días de agosto hasta el 6 de noviembre del mismo año. Así es que esa fue nuestra primera comparecencia, nuestra amistad ya como compañeros en el ministerio. Más tarde, pues el hermano Adalberto regresó aquí a la ciudad de Puebla, nosotros también regresamos aquí a Puebla, y a partir de entonces generamos una amistad muy entrañable. Inclusive les platico aquí a algunos hermanos que hasta nos llevábamos con algunas bromitas, ¿verdad? Nos hablábamos de tú a tú, ¿verdad? Porque pues era una amistad muy entrañable, ¿verdad? Bueno, y pues ya siguió el tiempo corriendo, hermanos. Como dije, quisiéramos hablar más sobre esto, pero ya cuando el hermano Pedro Cuaucle partió al cielo y el hermano Adalberto tomó el pastorado, pues una de las cosas que yo le dije al hermano, pues aquí estamos. Si en algo podemos servir todavía en el trabajo del Señor, estamos con usted. Él dijo: no vamos a cambiar, vamos a seguir como se ha venido trabajando y adelante. Así es que, hermanos, en el año de 1985, el hermano Cuaucle nos nombró ya como subdirector del Instituto Bíblico Éfeso. Y yo le planteé al hermano Adalberto: hermano, pues si hay un cambio, yo lo acepto. Si hay alguien mejor que pueda hacer el trabajo, adelante. Él dijo: no, hermano, vamos a seguir igual y vamos a unir nuestras fuerzas para seguir trabajando. Así es que, hermanos, a partir de entonces siguió la amistad, siguió el trabajo en el nombre del Señor, y no hemos parado. Gracias a Dios, durante esos 23 años que el Señor nos concedió estar al lado del hermano Adalberto, pues, hermanos, quizá no con mucha eficiencia, con muchas deficiencias a la vez, pero estuvimos al lado de él. Recuerdo, hermanos, que hay muchas cosas que hablar, pero se nos ha encomendado que si hay algún detalle específicamente, por ejemplo, cuando el pastor Pedrito vivía, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el año de 1982. Dios visitó a su iglesia de verdad con derramamiento del Espíritu Santo tan grande que el coro Éfeso fue impactado. Muchos de los hermanos de ese integrantes fueron llenados del Espíritu Santo. Muchos ministros, mucha iglesia fue. Y hermanos, ese recuerdo no se nos quita. Hermanos, gracias a Dios por eso. Luego, ya en el trabajo del hermano Adalberto, también hubo muchas experiencias muy notables, muy maravillosas. Pero lo que, como decían antes,
hay algunas características que admirar de los hermanos, no porque pues queramos idolatrarlos, sino la Biblia dice que honor al que honor merece. Entonces, hermanos, pues una de las cualidades del hermano Adalberto era que él siempre mantenía el aplomo, ¿verdad? Las circunstancias eran fuertes, difíciles, pero él mantenía siempre un carácter de buen humor. Recuerdo cuando los problemas de Cabildo y su pandilla comenzaron a afectar la iglesia, pues hubo amenazas de encarcelamiento, hubo amenazas de aprehensiones. Recuerdo que estaba yo en la escuela bíblica, allá en el auditorio, y había unos hermanos en la esquina y allí tenían su teléfono y él me mandó a llamar por teléfono. Dice, me dijo el hermano, le habla el pastor Adalberto. Y fui a contestar y me dice, hermano, hay rumores de que hay órdenes de aprehensión. Deja el instituto, ve a tu casa y a lo mejor no duermas en tu casa por unos días porque estos señores pueden cumplir sus amenazas. Y hermanos, fue cuando las amenazas estaban tan fuertes. Fuimos acusados de despojamiento del templo. El hermano Adalberto en primer lugar, el hermano Gil a su servidor, y por eso eran las amenazas de aprehensión, porque estábamos usurpando un lugar, decían ellos. Bueno, yo recuerdo esa vez que el hermano, cuando esas amenazas, le recalco, mantenía el aplomo. Estaba yo con mi esposa y se dirige a mi esposa y le dice, fíjese, en ese sentido de humor, las cosas estaban ardientes, sin embargo él mantenía ese aplomo y le dijo, hermana, si nos meten a la cárcel, no se olviden de nosotros, llévennos nuestro cafecito, allá las esperamos. Bueno, no tenía esa manera de pues humillarse o darse por vencido, veía las cosas con buen humor. Y no solamente esa vez, sino siempre tenía una palabra de humor para con todos. Y como dije en nuestra amistad, siempre había una palabra de humor. Yo recuerdo cuando la pandemia cundió su familia, yo lo veía un tanto preocupado, pero le decía, hermano, ¿todo bien? Sí, pero yo quería que algo me dijera, hermano, está pasando, ayúdanos, apóyennos en oración siquiera, pero no, decía, todo bien. Y decía, cuídense mucho. Yo en mi interior decía, algo está pasando con él, pero como dije, siempre mantuvo esa calma. Hermanos, hasta que, pues cuando recibimos la noticia de su fallecimiento, hermanos, de verdad, no lo podíamos creer. Parecía una terrible pesadilla, pero tuvimos que acatarlo. Bueno, bajo su pastorado, pues seguimos trabajando al lado de él como subdirector del Instituto Bíblico. Él nos mandó a atender algunas obras, aunque decían que no era apto para pastor, pues él decía, pues te vas a atender. Me mandó a atender la obra en Huacalcingo, Puebla, 4 años, la iglesia en Tlaxcalancingo, Puebla por 3 años, y así nos mandaba. Durante la estancia del hermano Pedrito, con el hermano Adalberto, tuvimos algunas comisiones. Nos mandaba a hacer funerales, aniversarios. Una vez nos mandó a bautizar a Acapulco a 9 hermanos, y así hubo una convivencia que quisiera, bueno, que no hay tiempo para relatarlos, pero así fue. Gracias a Dios por este trabajo. Y hermanos, como mensaje final, solo quiero decirles, tanto a iglesia, ministros, siervos de Dios, y ahora nuestro actual pastor, nuestro hermano Pablo, que de las cualidades que se han marcado del hermano Adalberto, hay una también que sobresale y es importante, tanto de nuestro hermano Miguelito, nuestro hermano Pedrito, nuestro hermano Adalberto, es la fidelidad a Dios y a la doctrina. Ha sido una de las características principales de nuestros pastores, que en medio de las tribulaciones fueron fieles a Dios, y en medio de las amenazas de doctrinas, ellos se mantuvieron firmes, fieles a la doctrina, que esperamos que como mensaje final, tanto a todos los que nos escuchan, ministros, iglesias, miembros, esa es nuestra meta, nuestro mensaje final. Seamos fieles a Dios en medio de las circunstancias, tomando como principios básicos la Biblia y luego como ejemplo a nuestros pastores que fueron fieles en medio de la tribulación y a la doctrina. Siempre fue una de las básicas
pensamientos de nuestros pastores, y especialmente de del hermano Pedrito, que lo conocí, siempre decía, me preocupa la doctrina. Y el hermano Adalberto de igual manera decía, ¿qué va a ser de mí cuando, o qué va a ser de la iglesia cuando ya no esté? La doctrina me preocupa. Pero hermanos, Dios sabe guiar las cosas. Así como guió a sus siervos, nos seguirá guiando a nosotros. Solo nos resta mantener la firmeza y la convicción en el Señor y ser fieles a Dios, a su palabra y a la sana doctrina. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Fue algo de lo mucho que pudiéramos recabar en la gran trayectoria de estos 47 años en la vida del pastor Pedro Cuauhle y en la vida de su hermano Adalberto Olivares. Que Dios les bendiga y que Dios sea con cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi hermano Elías Ramírez. Sin duda, muchos testimonios que compartir. Y pues vamos a dejar el lugar también ya para ir cerrando ya a mi hermano también que nos tiene todavía algo que compartir. Mi hermano Marcelino, adelante. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más aquí a través de este programa, deseando que el Señor les bendiga. Conocimos al hermano Pedro Cuauhle cuando tenía 1 año que había sido nombrado pastor de la iglesia de Éfeso. Y desde allí, hace 53 años, el Señor me llamó a trabajar en el ministerio del hermano Pedrito. Y les lo he dicho siempre, que ahora es un poco más fácil. Pero cuando el pastor le dije que quería trabajar en la obra del Señor, me llamó a la iglesia y frente a la iglesia dijo, este joven quiere trabajar en la obra. ¿Saben algo? Callen para siempre. Hubo un silencio y vinieron las 2 preguntas que tuvieron que hacerme. La primera, ¿eres salvo? Que sí, dime cómo, cuándo y dónde. ¿Eres bautizado con el Espíritu Santo? Que sí, también dime dónde, cómo, cuándo y cómo. Que no, vamos a orar por ti. Y así empezamos a servirle al Señor y agradezco a Dios el tiempo que me dio de convivir con el pastor, el hermano Pedro Cuauhle, la confianza que me dio. Hicimos campañas trayendo diferentes ministerios de diferentes lugares, de predicadores, de cantantes, y gracias a Dios creo que nunca le fallé a Dios ni al pastor. Hacíamos campañas, durante su ministerio de él, estuvimos trabajando al lado de él, organizando campañas, trayendo evangelistas. Y hermanos, este templo que ustedes ven y que lo conocen, se llenaba hasta decir basta. Llegó el momento cuando se tenían que poner pantallas afuera sobre la banqueta para que la gente viera, porque ya no había lugar para que entraran. Le agradezco a Dios y al pastor hermano Pedro Cuauhle que nos dio esta oportunidad, y no solamente eso, sino 18 años trabajé en el evangelismo en todo el país. Dios me dio el privilegio de levantar varias misiones. Como evangelista yo agarraba y las entregaba al hermano Pedrito hasta que él murió. Hermanos, eso es lo que le doy gracias a Dios y al hermano Pedrito que nos dio esta oportunidad de servirle. Ahora, quiero retomar las palabras de mi hermano Elías para todos los pastores, para toda la gente, el auditorio que nos está viendo. Qué bonitas palabras se han dicho aquí del hermano Pedrito Cuauhle, del hermano Miguelito, a quien no conocí, del hermano Adalberto Olivares. Qué bueno. Ojalá y usted, como miembro de su iglesia, esas palabras bonitas que usted quisiera decirle después de muerto, se las diga ahora que está vivo. Acérquese a él, ámenlo, cuídelo, apóyelo, respáldelo. Hermanos, sabemos que el pastorado y el ministerio no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en el libro de Apocalipsis está dirigido un mensaje a la iglesia de Esmirna. En el capítulo 2, versículo 10, nomás quiero tomar una parte: sé fiel hasta la muerte. Nuestro hermano Miguelito Leal, nuestro hermano Pedrito Cuauhle, nuestro hermano Adalberto fueron fieles hasta la muerte. ¿Fieles en qué? Fieles a Dios,
fieles a su iglesia, fieles a la doctrina. Y hermanos, un día estaremos con ellos, como dijo David. Nosotros vamos a donde están ellos, pero ellos no volverán a nosotros. Deseo que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta pronto. En otra ocasión nos veremos. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Marcelino Olivares. Y pues estas fueron las palabras. Y pues ya tenemos ya como último, seguramente desde pequeño pues vio vivió varios mensajes y vio en su papá pues el servir a Dios. Y queremos cerrar con esto, que ya que nuestro hermano Pablo Olivares, la continuidad que debe seguir escuchamos desde el pastor Miguelito Leal, nuestro hermano también Pedro Cuautle, nuestro hermano Adalberto Olivares, y hoy que tiene una gran responsabilidad nuestro hermano Pablo Olivares. Vivió desde su infancia, su juventud, y seguramente él tiene también que compartir con todos nosotros. Adelante, mi hermano Pablo, cuéntenos, díganos su mensaje a la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, a la iglesia en general, de todo el campo, la sección 1, y a cada siervo de Dios que nos está viendo en esta transmisión. Es un gusto hacer este tipo de trabajo y recordar y llenarnos de gozo del trabajo de nuestros amados pastores, nuestro hermano Miguelito Leal, nuestro hermano Pedrito Cuautle y nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, en el cual, hermanos, el propósito de esto es conocer un poco más de nuestra historia, aunque muy probablemente nos quedamos cortos. Nuestros hermanos que estuvieron antes tomando el micrófono de su servidor, sabemos, hermanos, que aún ellos tienen más testimonios de nuestro hermano Miguelito, de nuestro hermano Pedrito. Me admira, me asombra y me llena de gozo el trabajo de cada uno de ellos. Y al mismo tiempo me doy cuenta de los grandes retos que están delante de nosotros. Pero como dice la Santa Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El trabajo de nuestro hermano Miguelito, el trabajo de nuestro hermano Pedrito, hermanos, ha sido notorio, como el trabajo de nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, ha sido tan notorio. Se han dejado unas huellas de estos hombres de Dios que Dios usó en grande manera, a lo menos hablando de la iglesia Éfeso, sección 1. Así que, mis hermanos, reitero, es un gusto llevar este recuerdo en mi corazón y escuchar algunas cosas que probablemente ignorábamos de cada uno de ellos. Espero en el Señor que más adelante podamos seguir hablando de la historia de nuestra amada iglesia Éfeso, porque la historia de nuestra amada iglesia Éfeso, hermanos, es maravillosa, es grande, hermanos, en poder por nuestro Señor Jesucristo. Hubo persecuciones, hubo muertes, pero también la mano de Dios fue manifestada en grande manera en campañas evangelísticas de siervos de Dios, paralíticos levantarse, sordos oír, ciegos ver, y la mano de Dios fue manifestada en la iglesia Éfeso a través de estos hombres que Dios usó para gloria y honra de su nombre. De antemano sabemos, hermanos, que cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Miguelito, nuestro hermano Pedrito, nuestro hermano Adalberto, tuvieron también hombres de Dios que apoyaron a esta labor, hombres usados por el Señor, amados hermanos. No terminaríamos de enumerar a cada uno de nuestros amados hermanos que han partido a la eternidad, pero que aportaron, hermanos, conocimiento y desde luego quiero aclarar todo de parte de Dios que es dado al hombre, ¿verdad? Conocimiento, hermanos, a través de la enseñanza, la doctrina y trabajos, hermanos, en lugares en donde tuvieron que atravesar probablemente montañas, probablemente desiertos, pueblos, ciudades, hermanos, y en valles de sombra, de muerte anduvieron, y que hoy en día la iglesia del Señor, la iglesia Éfeso y su campo, la iglesia Éfeso sección 1, ha crecido en grande manera. Por eso comentábamos, la responsabilidad es grande, es ardua, pero el trabajo no lo hace uno solo.
el trabajo lo hacemos todos juntos en el nombre del Señor, buscando cada día el rostro de Dios. Les hemos invitado, hermanos, a unirse a la cadena de oración de 24 horas del día, a la cadena de ayuno, hermanos, ya establecida con tiempo. ¿Cuál es el propósito de esto, hermanos? Prepararnos, porque Cristo está a las puertas. El trabajo que realizó nuestro hermano Miguelito, nuestro hermano Pedrito, nuestro hermano Adalberto, hermanos, fueron trabajos respaldados por Dios, y no tengo la menor duda de que Dios seguirá estando con nosotros. Siervos de Dios, sigamos peleando la buena batalla. Hay mucho de qué hablar de nuestro amado pastor, nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, y como lo decíamos hace unos momentos, muy probablemente lo haremos más adelante, invitando a familia de nuestro hermano Adalberto, a más siervos de Dios. Nos quedamos cortos en esta ocasión, porque hay muchos siervos de Dios en todo el campo que convivieron, hermanos, con nuestro hermano Pedrito, probablemente uno que otro todavía con nuestro hermano Miguelito, con nuestro hermano Adalberto, y que pueden dar testimonio de cómo la gloria de Dios se ha venido manifestando en la historia de la iglesia Éfeso. Lo que podemos decir con tanta seguridad es Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Sigamos adelante, hermanos, y el nombre de Dios sea altamente glorificado. Dios les bendiga. Amén. Pastor General, hoy nuestro hermano Pablo Olivares, pues quiero preguntarle ya por último, ¿cuál es su anhelo? Sabemos que no es fácil esta carga, esta responsabilidad que Dios le dio, pero ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es su meta con la iglesia que el Señor le dio en sus manos como responsabilidad? Hermano, yo creo que la meta, el anhelo son varios. Son varios anhelos, varias metas que nos podríamos trazar, pero una de ellas, hermanos, es buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No para su servidor, y lo digo para la gloria de Dios como testimonio, que como iglesia evangélica pentecostés debemos ser llenos del Espíritu Santo, preparados para el día en que la final trompeta suene. Hay mucho trabajo por realizar, hay mucho campo por abrir, amados hermanos, hermano Saúl. Hay, hermanos, muchos proyectos, ¿verdad?, materiales, pero yo creo que el principal y el que tenemos en mente es prepararnos para la venida de Cristo, buscar, algunos el bautismo, a otros la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, y que la iglesia, hermanos, siga siendo una iglesia de poder y llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Y reitero, hermano Saúl, a su pregunta, hay muchas metas, muchos proyectos, pero eso yo creo que en el paso del tiempo Dios irá poniendo las formas para poder trabajar. Mientras es que la iglesia, los siervos de Dios, su servidor, nos tomemos de la mano de Dios, porque Cristo viene pronto, Él está a las puertas, ¿verdad? Y ese es nuestro propósito, invitar a la iglesia al campo en buscar de Dios día tras día en el nombre del Señor. Por alto también esta pregunta para usted como persona, ¿quién fue? Hermano, esa pregunta que nos hace, ¿verdad? Yo la considero desde el punto de vista como hijo, ¿verdad? Fue un padre que nos instruyó, nos exhortó, nos aconsejaba a no apartarnos del camino de Dios. Recuerdo, y si mis hermanos en la carne nos están viendo, no me dejarán mentir, recuerdo que una de sus últimas palabras de nuestro amado pastor, como familia, cuando Dios nos concedió salir de esta enfermedad del COVID, hermanos, sus palabras fueron remarcadas día tras día. No solamente nos los dijo una vez, día tras día, cada vez que había la oportunidad de reunirnos, cada vez que había la oportunidad de estar juntos, se sentaba a la mesa con nosotros y nos exhortaba: no se olviden de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que yo me quedo con una imagen, y voy a hablar como hijo, ¿verdad?, de mi padre, como un hombre que instó la palabra del Señor, que nos exhortó en buscar de Dios,
y también mantenernos en la doctrina y amar nuestra amada iglesia Éfeso, hermano. Hay muchas cosas y probablemente muchos testimonios personales y como familia que podemos platicar y dar testimonio. Lo acompañábamos en algunas actividades como hijo, como ministro, como colaborador, y la gloria de Dios fue manifestada en grande manera. Un hombre respaldado por Dios. Recuerdo o medio recuerdo, y digo medio recuerdo porque no recuerdo exactamente el lugar donde sucedió, pero sí del ministro que estaba en esa obra en el estado de Oaxaca, nuestro hermano Eleuterio, que ahora está en el Tular como pastor de zona. Hermanos, hace poco al recorrer el campo fuimos a visitarlo y yo le daba ese testimonio que en un momento voy a dar. Y hermanos, él me dijo, hermano, fue a donde yo estaba atendiendo. Recuerdo que una ocasión estábamos en el culto y empezaron a balacearnos, hermanos. El templo estaba abajo, estaba el cerro a un lado, y empezaron a balacearnos. El pastor estaba predicando y de repente él empezó a decir, hermanos, cubrámonos con la mano de Dios, con la sangre de Cristo, y clamemos a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja. Y empezó a hacer una oración ferviente, una oración de poder. Y hermanos, como testimonio lo digo, nuestro hermano Eleuterio puede dar testimonio de esto, que pastorea en el Tular. Las balas entraban por las láminas, porque era el techo de láminas, entraban y salían, hermanos, daban la vuelta, hermanos, y salían por la ventana, y ninguna bala tocó a ningún hermano ni a ningún siervo de Dios. Vimos la poderosa mano de Dios. Como este testimonio, hay varios en donde pudimos ver la mano de Dios. Por eso me decíamos hace unos momentos, hermano Saúl, que pues muy probablemente tengamos que seguir dando reseñas, ¿verdad?, de la vida de nuestros amados pastores, porque hay mucho de qué hablar de nuestro hermano Miguelito, de nuestro hermano Pedrito, de nuestro hermano Adalberto. Es necesario. La iglesia, hermanos, en su mayoría es una iglesia joven, que probablemente no conocieron o no han escuchado de nuestro hermano Miguelito Leal, quien fue nuestro hermano Pedrito Cuautle. Y hermanos, como vía de información y de testimonio, sobre todo, podríamos hacer este tipo de trabajo, pues para tener presente todo lo que el Señor ha hecho durante la trayectoria de la iglesia Éfeso. Como hijo, reitero, hermano Saúl, fue una bendición, un privilegio tener a ese varón como padre, y pues hermanos, el nombre de Dios sea glorificado. Dios le bendiga. Sin duda, no es del quien quiera ni de quien pueda, sino de quien pues Dios tiene misericordia y nos encarga pues una misión. ¿Usted por alguna ocasión pasó por su mente ser el pastor general de la iglesia de Éfeso? Hermano, yo veía al pastor, al hermano Adalberto, como un pastor eterno, ¿sí? Nunca por ningún momento pensé en su muerte. Imagínese como hijo, ¿verdad?, pensar en la muerte de mi padre. Nunca pensé o nunca atravesó por mi mente la muerte de mi padre. Yo a él lo veía fuerte, él no sufría de ninguna enfermedad, y me admiraba tanto su trabajo que logró recorrer, si no todo el campo de la iglesia Éfeso en la República Mexicana, sí la mayor parte. Iba, venía, visitaba a los hermanos en diferentes lugares, sean ciudades, sean pueblos, sean montañas, sean selvas, sean ranchos. El pastor iba. En algunas de las ocasiones le acompañábamos, pero más aún en esos tiempos le acompañaba mi hermano Adalberto Olivares Poblano, mi hermano Francisco Olivares, y también en algunas pocas veces también mi hermano Israel Olivares, y también en algunas su servidor, pero más, hermanos, pues viajaba con mi hermano Paco, mi hermano Beto, y en algún otro espacio, ¿verdad? Yo creo que ellos también tienen muchos testimonios que compartir de bendición para el pueblo de Dios, de cómo Dios les libró de asaltos, de cómo Dios les libró de secuestros, hermanos. Hay mucho de qué hablar. Me está escuchando mi hermano David Calderón, se acordará que una ocasión que iban a Ciudad Juárez, una camioneta se les emparejó, hermanos, y salió de la nada, y pues se veían como narcotraficantes. Pues Dios los guardó, a nuestro hermano Adalberto, nuestro pastor, a mis hermanos que iban a esa ocasión. Por eso digo, hay mucho de qué hablar. Muy probablemente más adelante haremos espacios a estos testimonios para la gloria de Dios. Así que nunca pasó por mi mente, hermanos,
ocupar este lugar maravilloso y hermanos, para mí yo todavía no asimilo, créalo, y espero que me entienda, de estar en este santo lugar, ocupando este santo lugar. En ocasiones, lo voy a expresar como humano, por favor entiendan, hermanos, en ocasiones siento que nada más estoy cubriendo el lugar por un momento porque no tarda el pastor en llegar. Siento en ocasiones que salió a alguna actividad y como en algunas otras ocasiones cuando él se iba me decía, hazte cargo del culto el día miércoles, y estábamos aquí medio atendiendo, tratando de atender, y pues yo ya sabía que iba a regresar y que el pastor iba a tomar el cargo. En ocasiones así lo asimilo, pero en ocasiones también, hermanos, considero que esto es una realidad y que en el nombre del Señor tenemos que luchar por la doctrina, por la sana doctrina y por el crecimiento espiritual de la iglesia. Así que, hermano, con respecto a su pregunta, delante de Dios lo digo y Dios me escucha, jamás en mi vida pensé ocupar este lugar. Amén. Hermano, ya por último, algún mensaje como hijo y pues en representación de los hijos de nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, algún mensaje que quiera darle a la iglesia. Sí, hermanos, pues es pedir de sus oraciones. La oración del justo puede mucho. Y yo creo, hermanos, que el pueblo de Dios cuando se une a orar suceden cosas maravillosas, hermanos, poderosas, divinas en el pueblo del Señor. Lo hemos visto en cada domingo que se leen los avisos, los mensajes de hermanos que están enfermos de COVID o que tienen alguna otra enfermedad y que nos piden de sus oraciones. Hemos invitado a la iglesia de Éfeso a orar por nuestros hermanos y para la gloria de Dios, muchos de ellos, el Señor ha hecho un milagro maravilloso. Entonces yo tengo en mente que la oración del pueblo de Dios, de los siervos de Dios, hermanos, son tan maravillosas y poderosas en el Señor para poder obrar. Por eso les pido en el nombre del Señor llevarnos en sus oraciones, hermanos, a los pequeñitos de mi hermano Israel Olivares Poblano. Hermanos, ustedes saben la situación, no fue nada fácil, pero oren por ellos, oren por la familia de mi hermano Israel, sus hijos, su hija, oren a Dios, hermanos. Creemos que la palabra del Señor dice que Él es el padre de los huérfanos y creo que el Señor va a ayudar a estas criaturas. En mis oraciones yo le he pedido a Dios que mis sobrinitos puedan servirle a Dios, puedan entregar su vida al Señor y hermanos, yo les pido también ese apoyo, que ellos sigan caminando, pidiendo a Dios que ellos sigan caminando en el Evangelio, en la palabra del Señor, viviéndola. Dos de ellos son muy pequeños, pero hermanos, que el Señor nos ayude a poder instruirlos en el camino del Señor y cuando aparezca el Señor, ¿verdad? También todos juntos, hermanos, podamos ir al encuentro con el Señor. Pedimos de sus oraciones, hermanos, por toda la familia Olivares Poblano, Olivares Mendoza y hermanos, pues ese es el mensaje que podríamos dar. Amén. Pues muchas gracias, hermano, pastor general de la iglesia Éfeso de la sección 1, nuestro hermano Pablo Olivares Poblano. Esas fueron las palabras y pues ya estamos por terminar. Sin antes, agradecemos a todos aquellos que nos estuvieron viendo, sintonizando en los distintos estados de nuestra República Mexicana, Tabasco, Coatzacoalcos, Morelos, Veracruz, Puebla, en la Unión Americana también nos estuvieron viendo, así que a todos ustedes que nos están viendo y que muy amable mandaron los mensajes, quizás no le demos lectura a todos los mensajes, pero a algunos sí les estaremos dando ese saludo. Y pues nuestra hermana Carmen Jiménez dice: mi mamá fue sanada de asma cuando fue la campaña de los hermanos Jiménez, que fue uno de los testimonios que dieron nuestros hermanos. Y eso dice que les contó su mamá y que pues no lo olvidan. También la hermana Ana María Calvario, gracias a Dios, porque conocimos al hermano Adalberto Olivares, quien nos dio la bienvenida y fue de gran bendición para mi esposo Daniel Salas, ya que le dio la oportunidad, ¿sí?, en el ministerio. Así que también le manda pues saludos y hermano Pablo Olivares. También nos dice Joaquina, Dios le bendiga, hermanos de la iglesia
y gracias a Dios por los hermanos que compartieron todos esos testimonios de nuestros pastores que trabajaron arduamente. Así que gracias, mi hermana Joaquina. También la hermana Mari Pineda, Dios les dé sabiduría a nuestro pastor Pablo Olivares. Le llevamos en nuestras oraciones porque pues el trabajo es mucho y que Dios le encomendó. Guillermina Ramos, Dios le bendiga en todo a nuestro hermano Pablo Olivares, juntamente con su esposa y familia. Gracias a todos los hermanos pastores que estuvieron compartiéndonos estos bonitos recuerdos y testimonios de nuestros pastores que han sido pastores generales de la iglesia Éfeso. Marta Sorribas, Dios les bendiga a nuestro pastor Pablo Olivares y a la iglesia Éfeso y a todos los que pues estuvieron presentes en esta ocasión, y que pues también recordar que fueron de mucha bendición los pastores como nuestro hermano Miguelito Leal, nuestro hermano también que fue uno de los que estuvieron como iniciadores de la iglesia Éfeso. Pues hay muchos mensajes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Esto fue una remembranza de los pastores. A todos ustedes, gracias por acompañarnos.